Muy bien, seguimos con los estudios que estamos teniendo y vamos a ver en la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 4 verso 15, que dice lo siguiente: Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Y Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños. Bueno, el tema es cómo crecemos, ¿sí? en esa meta que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es decir, bueno, somos llamados, somos salvados y somos llamados a ser discípulos y a crecer para llegar a ser como Cristo. Entonces, lo que tenemos que saber es que Dios quiere que crezcamos. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran, están atascados en una infancia espiritual perpetua, permanecen en pañales y en zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. Por supuesto, esto de crecer no es automático, requiere esfuerzo. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere ese compromiso intencional, ese esfuerzo. Debemos desear crecer y decidir crecer. Hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo, siempre empieza con la decisión. Jesús nos llama a nosotros y Él nos llama y nosotros respondemos. Jesús dijo: ven y sé mi discípulo. Así Mateo se levantó y lo siguió. Mateo 9:9. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar. Decidir convertirse en discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te definirán. Dime con qué estás comprometido y te diré qué serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a ser. Llegado el momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchos temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otros, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en frustración y la mediocridad. Algunos asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricos o famosos, solo para terminar defraudados y amargados. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría, pero la palabra de Dios nos advierte así: ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, qué vidas santas y piadosas debemos vivir. Segunda de Pedro 3:11. El papel de Dios y el tuyo, ser semejantes a Cristo, es el resultado que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos, cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice:
lleva a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, los versos 12 y 13. Este versículo muestra dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es una responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios en el crecimiento espiritual, en el esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo escrito para creyentes no se refiere a cómo ser salvos, sino cómo crecer. No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo durante un entrenamiento físico. Trabajamos, realizamos ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. ¿Sí? Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los chacareros trabajan la tierra no para conseguir la tierra, sino para desarrollarla. Desarrollar lo que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera trivial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances externos de su decisión. Lo que hay que hacer es cambiar el piloto automático. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. En Proverbios 4:23 dice: tengan cuidado de cómo piensan, la vida es modelada por sus pensamientos. Bueno, si uno se pudiera manejar, por ejemplo, imaginémonos, si vamos en un bote con piloto automático y decidimos cambiar de rumbo sin cambiar ese piloto automático, ¿qué va a pasar? Vamos a ir peleando constantemente con aquello que ya tiene el piloto automático de esa nave. Y bueno, terminamos cansándonos porque ella va a volver constantemente al rumbo prefijado. Por eso es que es tan importante cambiar la manera de pensar, cambiar esa ruta prefijada. Ahora decidimos tener la ruta que Dios quiere para nosotros. Decidir que por mi propia voluntad voy a hacer cosas en mi vida, y tratar de cambiar por mis propias fuerzas. Me voy a obligar, por ejemplo, voy a decidir comer menos o hacer más ejercicio, dejar de ser desorganizado, dejar de ser impuntual. Si solo la fuerza de voluntad para producir un cambio a corto plazo, pero crea tanta tensión que después terminamos volviendo a hacer lo mismo que antes. Vamos a rendirnos y abandonar la dieta, dejar de hacer ejercicios y volver a los viejos patrones. Hay una mejor y más fácil manera: cambiar ese piloto automático, ese pensamiento, tu manera de pensar. La Biblia dice así en Romanos 12:2: dejen que Dios los transforme
en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso para el crecimiento espiritual es cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo te sientes, y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dice en Efesios 4:23, debe haber una renovación espiritual en tus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento. En el griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambies tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumen la actitud de Cristo en su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo. Filipenses 2:5. Este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, dejen de pensar como niños, sean niños en su malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. 1 Corintios 14:20. Los niños por naturaleza son completamente egoístas, solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades, y son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que la manera egoísta de pensar es el origen de la conducta pecaminosa. Los que viven siguiendo a sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. Romanos 8:5. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros y no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en los demás era señal de madurez. Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones, incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada, y ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Romanos 15:2 y 3. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo. Es la mejor evidencia de crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural y va en contra de nuestra cultura. Es raro y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Vamos a seguir en los próximos estudios profundizando este tema. Como punto de reflexión decimos, nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. El versículo que debemos tener presente es Romanos 12:2, que dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato y lo que es perfecto.
Y bueno, la pregunta para hacernos y para considerar es cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar a la manera de Dios. Bueno, que Dios les bendiga.